Continuemos entonces con este tema del mecanismo del deseo para ver si podemos comprender algunas cuestiones básicas que nos ayuden a abordar este tema adecuadamente. En la teología ortodoxa, la teología de Oriente y particularmente en Filocalia, se tiene muy en cuenta lo que ellos llaman los sentidos espirituales, que por decirlo brevemente vendrían a ser el equivalente de los sentidos físicos a nivel del alma. Ellos afirman de diferentes modos y con diferente énfasis que así como tenemos los ojos del cuerpo, están los ojos del alma, y así con cada sentido. El ser humano actual, especialmente, aunque ya en todas las épocas desde la caída original, parece haber quedado reducido a los sentidos físicos, a la sola materia. Entonces, por lo general tendemos a manejarnos en este circuito del placer y del dolor que yo les mencionaba, que es propio del cuerpo y propio de los sentidos físicos. Hablábamos hace unos minutos del tema del deseo, que tengamos en cuenta surge como respuesta a una carencia. El deseo no es malo, el deseo surge como una respuesta. Lo que tenemos que tratar es la carencia. Muchas veces en diferentes espiritualidades se aborda una lucha con el deseo. Vamos a luchar contra tal deseo, contra tal otro deseo. Y esa lucha en general termina en derrota para el asceta o para nosotros, porque el problema está en lo que dio origen al deseo, lo que es la raíz del deseo, que es la carencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros estamos sedientos, necesitamos agua. Pero si la sed es de sentido en la vida, de significado profundo y de percepción de la presencia de Dios, de Jesús, operante en nosotros, si esa es la carencia, lo único que nos puede llenar es el encuentro con Dios. Este encuentro con Dios requiere que abramos nuestros sentidos espirituales. Como comentábamos hace un rato en el encuentro virtual, permanecemos adormecidos a estas realidades muchas veces. Y la presencia de Dios es sutil. Si bien cada persona percibe a Dios de acuerdo a la conformación de su alma, en términos generales la gracia, el Espíritu Santo, no es algo invasivo, no es algo que nos vaya a arrollar y a obligarnos a esa percepción. Es algo sutil. Comentábamos con los hermanos, yo les comentaba que recordaba a Elías, ¿no? Cuando Dios no estaba en la tormenta, Dios no estaba en el viento huracanado, no estaba en el terremoto, hasta que aparece una brisa suave y allí Elías se cubre el rostro, ¿no? En señal de sumisión y de percepción de lo sagrado. Esta alegoría, esta metáfora de la brisa suave, tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, de acuerdo a como nos lo enseñan, por ejemplo, los monjes de Filocalia, para ser capaces de percibir esta presencia que es sutil. Habrán visto cómo a veces pasamos por un jardín que está lleno de flores y de acuerdo a la circunstancia mental en la que nos encontremos, ignoramos la belleza de las flores o la apreciamos enteramente. Nos detenemos, la miramos, olemos.
¿Cuántas veces nos ha pasado esto, ¿no? En diferentes ámbitos? Por eso se dice, o por lo general, la percepción de la belleza es una de las fases o una de las llaves que nos permiten ir abriendo los sentidos espirituales. De allí que las expresiones artísticas a lo largo de la historia, como la música, por ejemplo, el canto gregoriano que ustedes conocen, la música clásica, grandes obras pictóricas, escultóricas, intentaban ser también un vehículo o un portal de acceso a otro tipo de realidad de más sutil percepción y de más difícil percepción. Entonces, en el mundo agitado de hoy en día, agitado afuera nuestro y agitado dentro nuestro, porque hervimos de deseos, en ese mundo agitado se hace muy difícil percibir la presencia. Por eso una de las herramientas más recomendadas es el hacer pausadamente, el intentar todo lo posible en los momentos del día en que esto sea posible, hacer con tranquilidad, bajar el ritmo de la acción, atender a lo que nos rodea y concentrarnos totalmente en lo que estamos en ese momento. Es uno de los canales, una de las formas en que empezamos a acostumbrarnos a percibir algo más, a percibir algo que está en todos los momentos y que nosotros no atendemos. La herramienta que tenemos es la atención, pero la atención, que es como el foco de luz de una linterna, no se enfoca o se enfoca apresuradamente si nosotros estamos muy agitados. Por eso los monjes de Filocalía hablan de la esiquía. La esiquía, la quietud, que empieza con la quietud corporal. Ellos adoptaban una postura, se sentaban, se quedaban quietos y allí empezaban a repetir la oración de Jesús. Esta quietud corporal les daba un poco el marco para serenarse primero y poder percibir después. Este es el tema fundamental al principio con la esiquía. La oración de Jesús y la atención vienen a ser las herramientas que hagan un puente entre el cuerpo, el alma y el espíritu, o que hagan un puente entre los sentidos físicos hacia los sentidos espirituales. Veamos esto. Casiano, fíjense lo que dice al principio nomás, les digo en la página 134 del volumen 1, del tomo 1, de Editorial Lumen 2013, como habíamos dicho en la otra clase. Página 134. En el tema del amor por el dinero, Casiano dice: la tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero, espíritu que es extraño a la naturaleza y que en el monje tiene su origen en la falta de fe. Esto a mí me pareció una maravilla, cómo empieza el tema, ¿no? Él se está dirigiendo a monjes, a cenobitas que vivían en comunidad, y todo este tema del amor al dinero lo está hablando en relación a la vida en el convento, en el monasterio, ¿no? Pero podemos sacar mucha materia. Insisto con esto. La tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero. Espíritu que es extraño a la naturaleza, es decir, que no viene con nosotros como la concupiscencia o la ira, que son elementos naturales que tenían una función primigenia adecuada. Casiano dice que el amor por el dinero viene de fuera y que en el monje tiene su origen en la falta de fe. Es así, dice,
como los impulsos de las otras pasiones, es decir, de la ira y de la concupiscencia, parecen partir del cuerpo mismo y de alguna manera su principio está en la naturaleza misma. Por este motivo son vencidos después de mucho tiempo. Casiano dice, sin embargo, el mal del amor por el dinero viene desde lo externo y puede ser eliminado fácilmente si estamos atentos y solícitos. Pero acá viene una advertencia importante. Pero si se lo descuida, se convierte en una pasión más letal que las otras y difícil de sacar. Es, como dice el apóstol, la raíz de todos los males. Se refiere a Tesalonicenses, a ver, yo creo que sí. No, primera de Timoteo 6:10. Ya ahí en las notas que les pasé lo vamos a revisar, pero creo que es primero Timoteo 6:10. Porque la relación del dinero con la fe. Porque el dinero es el sustituto de la seguridad que nos da Dios. Si yo confío en la providencia divina, si confío en que la voluntad de Dios ordena y lleva adelante todo lo que sucede conforme a su plan de salvación, si lo único que yo tengo que hacer es adecuarme a ese plan, siguiendo la enseñanza evangélica y mi propia conciencia, no hay problemas. Pero cuando esta fe flaquea, como incluso lo dice Casiano después, cuando la presencia de Dios es apenas una teoría en mi vida o una creencia, el dinero viene a ser Dios, viene a reemplazar a Dios, porque me da seguridad, me da lo que necesito. Y el dinero tiene la peculiar característica de facilitar el acceso a casi todos los otros placeres. Cualquier cosa se compra con dinero, cualquier tipo de placer. Como dice un filocálico también, incluso al abad en su celda mantiene prisionero, queriendo decir que un abad no puede ni siquiera permanecer en la celda si no hay dinero, si no hay con qué mantenerse. Pero es importante que veamos en la propia vida esto de la seguridad que nos reporta el dinero. ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Es el dinero mi Dios? Sin duda que hoy en día como sociedad en general es así. Hace tiempo, muchos años ya, escuchaba a una persona que disertaba y decía que a tal punto el dinero se había convertido en la religión universal, que observáramos la afinidad que tenían los grandes bancos, las grandes estructuras edilicias de los bancos, llenos de mármoles y de brillos y de recepciones amplias, como vieron que tienen como un altar. Cuando uno entra a un edificio grande, de un banco grande, es todo espejado, todo es grande, inmenso, como antes eran las iglesias. Todo brilla y mármol, los pasos resuenan en la nave del edificio. Y son inmensos, como catedrales modernas, obviamente, muy alejadas del estilo profundo y significante que tenían nuestras catedrales, que tienen nuestras catedrales. Pero me quedó siempre grabado este símil, ¿no?, que hacía este conferenciante entre el brillo y la opulencia de los edificios bancarios que denotaban la nueva idolatría, la nueva religión del dinero. Fíjense que el dinero atraviesa todas las culturas y todas las religiones. El dinero es el bien más ecuménico que hay, es interreligioso. Todas las religiones, todas las personas y todas las culturas
tenemos al dinero como bien de cambio. Y eso que parece haber sido generado como un ahorro de energía para la humanidad, en vez de andar haciendo trueques, que te doy 2 vacas y vos me das 2 carros de verdura, verdaderamente el dinero cuando nació pareció ser un beneficio, un ahorro de energía, ¿no? Y como todo, lo hemos vuelto a pervertir y lo hemos transformado en un ídolo. Acá Casiano lo dice muy claramente. Aquí dice, como verán, ando un poco corto de vista. Así como para otros el estómago es Dios, así el oro es el Dios para éste. Por tanto, el bienaventurado apóstol, conociendo todo esto, ha denominado a esta pasión no solamente la raíz de todos los males, sino también idolatría. Consideremos, pues, a cuánta malicia este mal induce al hombre, que logra arrastrarlo incluso hasta la idolatría. De hecho, fíjense esto, el que ama el dinero ha apartado su intelecto del amor a Dios y lo deposita en los ídolos del hombre esculpidos en oro. Hoy hablábamos también, creo, en el encuentro virtual brevemente, de que nuestra idolatría está con el bienestar, con el sentirnos bien. Y por eso estamos tan apegados a los sentidos físicos. Porque cuando nosotros tomamos contacto con un objeto a través de un sentido, por un momento nuestra mente hace silencio. Y en el momento en que nuestra mente hace silencio, nosotros nos sentimos en la dicha que siempre está subyacente. Esto siempre lo destaco, me van a escuchar repetirlo quizá muchas veces, porque es un tema al cual yo, digamos, llegué a descubrirlo, me lo comentaron, empecé a interiorizarme con este tema hace unos años, pero antes permanecía totalmente ignorante de esto. Y me di cuenta qué importante que es conocer este tema. Que cuando tomo contacto a través de los sentidos con algún objeto, en el momento en que ese contacto se produce, como decíamos en otro video, la mente hace silencio. Cuando la mente hace silencio, yo me siento bien, nos sentimos bien. Este sentirse bien surge, aflora, aparece, porque es lo que siempre está. Lo único que se necesita es que la mente se calle. La gracia siempre está, pero nosotros estamos en el barullo de la mente. La loca de la casa, en palabras de Santa Teresa. Entonces los monjes de Filocalía, con la oración de Jesús, buscaban, en principio, acallar la mente, como primera medida. Le ponían a cada pensamiento la oración. Es importante que estos temas los discutamos, busquemos de comprenderlos bien. Porque, ¿qué hacemos ante la concupiscencia? ¿Qué hacemos ante la sed del estómago? Ante la ira, ante la vanagloria, la soberbia. ¿Qué hacemos con todos nuestros deseos? ¿Luchar contra ellos uno a uno? ¿Oponernos? Por lo general, la lucha contra el deseo lo que hace es fortalecer el deseo. Solemos dar este ejemplo. Si a nosotros ahora nos dicen, no pienses en un elefante, niégate a pensar en un elefante, ustedes mismos ahora, al escuchar esto, necesariamente han pensado en un elefante.
Y mientras más se les insiste que no piensen en un elefante, más se produce el pensamiento. Lo prohibido ya está presente. La lucha directa no sirve. Hay que desarticular lo que genera ese deseo, que en este caso es la carencia de Dios. Nosotros vivimos infelices porque no sentimos a Dios con nosotros. Y hacemos un montón de cosas para sentirnos bien, es lógico, se entiende. Pero estamos mal encaminados, porque esas cosas que buscamos no sacian la verdadera sed que tenemos. Y para peor, nos encadenan aún más a la repetición de esos placeres vanos que finalmente terminan siendo dolorosos. Avancemos un poco más.